Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. En medio de los pueblos, Señor, bendito Rey, Señor. En medio de nuestros hermanos, te exaltamos, Señor, y te bendecimos tu santo nombre, Señor. Y, Señor, gracias. Gracias porque, Señor, nos compraste con precio de sangre, Señor, bendito Rey, Señor. Y te pertenecemos, Señor. No solamente nuestra alma, Señor, porque tú decías, Señor, que el alma que pecare, esta morirá, pero, Señor, tú nos vivificaste y nos compraste todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Somos tuyos, Rey Santo, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, porque cada vez, Señor, nos enseña, Señor, que te pertenecemos, Señor. Cada vez nos estás enseñando, Rey, que no nos debemos de mandar nosotros mismos, Señor. Que no debemos de hacer nuestra propia voluntad, sino que es tu perfecta, Señor. Tu buena y perfecta voluntad, Señor, bendito Rey, Señor. Así como un día le dijiste a Abraham, sed perfecto, como yo soy perfecto. Señor, tú nos dices, sed santos como yo soy santo, sed misericordiosos como yo soy misericordioso, sed puros como yo soy puro. Y si tú lo dices, Señor, y si se lo dijiste, Señor, bendito Dios, a Abraham, se lo dijiste a Israel, Señor, y ahora se lo dices a la iglesia, Señor, es porque podemos, Rey Santo, Señor. Cuando tú, Señor, nos trasladaste las tinieblas a la luz, nos santificaste, Señor, bendito Rey, Señor. Nos apartaste de lo malo, Señor, y nos colocaste en tu precioso reino, Señor, el reino de la luz. Y para que nosotros sigamos, Señor, apartándonos del mal, Señor. Gracias, Rey, porque esto no lo hacemos nosotros solamente, Señor, sino con la ayuda del precioso Espíritu Santo de Dios. Nos ayuda a abandonar lo malo. Es el Espíritu Santo de Dios que está haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas para hacer réplicas tuyas, Señor. Y que tú seas nuestro hermano mayor, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor. Porque, Señor, bendito Dios, tú, Rey Santo, Señor, no miras las apariencias. Así le dijiste a Samuel, Señor, que tú no mirabas las apariencias, sino el corazón, Señor, bendito Dios. Y David era un varón conforme al corazón del Señor. Y, Señor, gracias. Gracias porque estás transformando nuestros corazones, Señor. El corazón de piedra, Señor, lo cambiaste, Señor, por un corazón de carne, Señor. Y, Rey Santo, Señor, para que fuésemos sensibles, Señor, a la palabra tuya, Señor, a la obediencia, pero aún, Señor, tú, Rey Santo, Señor, también nos dices que circuncidemos el prepucio de nuestros corazones, Señor, y que no endurezcamos nuestra cerviz, Rey Santo, Señor, gracias. Señor, bendito Dios, aquí estamos, Rey, para que podamos entender, Señor, tu palabra, Señor, y caminar en ella, Rey Santo, Señor, para que podamos, Señor, asimismo, Señor, bendito Dios, caminar en ella, Señor, y no solamente caminarla, sino pregonarla, porque la palabra, Señor, es necesario que corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios. Y seas tú fluyendo en nuestras vidas para compartir esta palabra y para que mis hermanos sean bendecidos con ella, sean entendidos y caminen en la palabra tuya, Rey, lo que tú hablas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo y estamos hablando acerca de la circuncisión del corazón. Y ayer o en el audio anterior estábamos hablando acerca de la circuncisión del corazón y que el pueblo de Israel fue libre
de el yugo de esclavitud que los tenía el faraón, y fue libertado por Moisés. Pero de ellos no se agradó Dios. Dice ahí la palabra de Dios que de ellos no se agradó. ¿Por qué? Porque cuando Moisés sube al monte, entonces nos dice la palabra de Dios, allí Esteban está hablándole a los patriarcas, a los sacerdotes, a los ancianos, les está hablando de lo que había pasado con el Señor Jesucristo, y que lo habían crucificado y que no lo habían entendido. Y entonces ahí les está haciendo esa defensa, y les habla de que el pueblo de Israel allá había salido del desierto, de allá de Egipto, y que Moisés subió al monte, y en el versículo 41 del capítulo 7 de Hechos nos dice que entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Entonces miren, mis hermanos, que esto es muy tremendo, porque ellos habían visto el brazo fuerte con que el Señor había los había libertado de Egipto, y sin embargo el Señor les dice que los lleva al desierto para mirar a ver qué es lo que hay en el corazón de ellos, ¿cierto? Y eso nos lo dice en Deuteronomio capítulo 8. Él lo dice muy claramente. Él dice que los lleva al desierto para ver lo que hay en los corazones, en Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Sí. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga. Entonces mire todo lo que el Señor hizo, y Él los llevó al desierto para mirar a ver qué era lo que había en el corazón de ellos, ¿sí? Para mirar qué era, si lo iban a exaltar, si lo iban a adorar, si iban a guardar sus mandamientos, o qué iban a hacer, ¿sí? Y aún dice pues que los hizo tener hambre y les dio el maná. Entonces, y ellos, como estábamos hablando anteriormente, ellos renunciaron a ese maná. Ellos dijeron: queremos carne. Y entonces también mirábamos aquí en 1 Corintios capítulo 10, que nos dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos habla a la iglesia, a nosotros. Dice que todas estas cosas les sucedieron a Israel como ejemplo a nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos. Y nos dice en el versículo 10, capítulo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira, hermanos, que esto es bien importante, lo que el apóstol Pablo está hablándonos a nosotros y de todo lo que a ellos les sucedió, y a ellos les sucedió físicamente, ¿sí? Entendiendo que el antiguo pacto es una sombra y una figura, pero lo real es Cristo. Entonces ahora nosotros, todas estas cosas nos pueden pasar como iglesia, y yo creo que está pasando a la iglesia le está pasando estas cosas y no las han quizás entendido, pero el Señor nos habla a nosotros. Por ejemplo, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo nos constituye enemigos de Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí nos está diciendo de la fornicación, o sea, de un adulterio espiritual, porque nosotros estamos desposados, estamos comprometidos con Cristo. Y entonces hay muchas otras cosas, la murmuración, y pudimos ver, por ejemplo, esa murmuración de Aarón y de María acerca de Moisés, porque se había casado con una mujer negrita. Entonces todo esto, todas estas cosas a la iglesia le están sucediendo, ¿sí? A la iglesia le suceden y la iglesia no entiende, pero el apóstol Pablo dice que todas estas cosas, ¿sí?, que sucedieron son para nosotros, para que nosotros no caminemos en eso mismo que ellos caminaron, ¿sí? Entonces, en Deuteronomio, el Señor nos habla a nosotros y nos dice, o sea, al pueblo de Dios le está diciendo, ¿sí?, que el Señor, como no se agradó de ellos y que ellos quedaron postrados en el desierto, entonces en el versículo 15 de Deuteronomio capítulo 10 nos dice: solamente de tus padres se agradó Yahvé para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ni se deja sobornar, ¿sí? O sea, muchos de nosotros, la iglesia de Cristo, Dios no mueve su mano. Cuando nosotros pedimos algo, Dios no mueve su mano porque estemos llorando. Él no se va a dejar sobornar por nuestras lágrimas. Él va a actuar, es en nuestra fe, hermanos. Entonces, por eso dice que no toma cohecho. Él no se va a dejar sobornar, ni tampoco hace acepción de personas. Entonces, el Señor, así como le está diciendo al pueblo Israel que estuvo 40 años castigado, porque fue un castigo, ¿sí? Porque no creyeron a lo que el Señor había hablado. Solamente Josué y Caleb creyeron. Obviamente también Moisés creyó, pero ellos cometieron cosas allá en el desierto que quedaron también en el desierto y no pasaron ni Moisés, ni Aarón, ni María, ¿sí? Entonces Josué y Caleb, o sea, ellos tres representan la ley. Josué y Caleb representan la gracia,
o sea, el moverse por la fe. Y Moisés, Aarón y María muestran lo que es la ley, que más adelante estaremos observando algunas cosas de ellas. Entonces el Señor les está diciendo a ellos que circuncidan el prepucio de sus corazones y que no endurezcan más su cerviz, o sea, no, que dejen de ser tercos. Y leíamos ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 en adelante, lo que Saúl hizo. Saúl, el Señor le dio mandamientos a él, pero él no los quiso obedecer. Él quiso hacerlo a su parecer y más aún agradar al pueblo, ¿sí? Entonces era un rey que no agradaba a Dios, sino que agradaba era a la petición del pueblo, lo que el pueblo miraba y para él agradar al pueblo. Entonces, miramos, hermanos, que en Levíticos, o sea, el pueblo de Israel, tengamos en cuenta que están allí en la ladera, ¿sí?, de Moab, y van a atravesar el Jordán para empezar a conquistar la tierra. Y la primera ciudad que van a conquistar es Jericó. Entonces ahí nosotros podemos ver que Moisés está nuevamente recordándoles toda la ley, ¿sí? Y entonces les está hablando de todo lo que había pasado. Y podemos ver en Levíticos capítulo 26, que es en el tiempo en que se está dando la ley, en que se están dando los preceptos y que están caminando en esos 40 años. Ahí en Levíticos 26, 40 nos dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Esto es muy tremendo, hermanos, porque entonces aquí miramos que la circuncisión de nuestro corazón tiene que ver con la iniquidad. Y nosotros habíamos hablado y tenemos unas ministraciones acerca de la iniquidad de los 10 mandamientos y algunas otras cosas que por las cuales viene la iniquidad. Tenemos 12 ministraciones, hermanos, ahí en YouTube. Y es importante que tú entiendas qué es la iniquidad y qué es lo que pasa con la iniquidad. Y si nosotros vemos en Éxodos 30 vamos a mirar la palabra de Dios en Éxodos 34, versículo 6 nos dice la palabra de Dios, y 7. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ahí vemos, hermano, que aquí hay unas diferencias. En el versículo 7 dice que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, 1, la rebelión, 2, el pecado, 3. O sea que aquí vemos la diferencia entre iniquidad, rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad. Entonces aquí nos están hablando acerca de la iniquidad. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces nosotros podemos ver ahí en los mandamientos también, en Éxodo 20, cuando nos dice la palabra de Dios en el versículo
5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces podemos decir que nosotros estamos cargando con la iniquidad. No estamos hablando del pecado, ni estamos hablando de la rebelión, estamos hablando de la iniquidad. Y es la iniquidad de nuestros bisabuelos, ¿sí? Que son 8, de nuestros abuelos, que son 4, ahí van 12, y de nuestros padres, que son 14. Eso es una generación. 14 personas forma una generación. Y entonces eso viene sobre nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la iniquidad que nos dice aquí en la palabra de Dios, y que en ninguna manera, de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos? O sea, la iniquidad es como la genética de maldad, ¿sí? Por eso es que vienen las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales, aquí nos la habla en Éxodo 20, dice que visita la maldad, ¿sí? Que visita, dice en el 5, dice que visito la maldad, o sea, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Y digámosle que muchas veces nosotros miramos en la familia por qué estas cosas en nuestra familia, por qué esta situación, por ejemplo, de tener un hijo por fuera de la familia, del matrimonio, ¿sí? Digámosle un hijo en adulterio, o un hijo que cuando éramos jóvenes y que tuvimos un hijo por ahí volando y después nos casamos, entonces nos queda un hijo volando y los hijos del matrimonio. Entonces, como así, ¿por qué? Entonces nosotros vemos en la familia, en muchos lugares, en muchos de nuestras familias que están así, y eso tiene que ver con una iniquidad, o sea, con una maldición generacional. La iniquidad tiene que ver con la genética de maldad en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nos explica muy claramente lo que es la iniquidad, lo que es la rebelión, es contra lo que el Señor, y el pecado, que es contra los mandamientos, ¿sí? La rebelión tiene que ver con la rebeldía. Y nosotros miramos que ahí en 1 Samuel el Señor le habla a Saúl, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Esto nos lo dice en 1 Samuel 15, 23. Entonces el Señor compara la rebelión y la obstinación, o sea, la terquedad de las cosas que el Señor está hablando y la persona no quiere caminar en ello. Entonces esto el Señor lo compara como un pecado de adivinación, y también lo compara como ídolos e idolatría. Entonces, ¿por qué una idolatría? Porque se agrada más de lo que está haciendo que obedecerle al Señor. Entonces, primero está el agrado de nuestro corazón. Primero está, por ejemplo, cuando el Señor nos dice en Santiago 4:4, que nos dice que, oh almas adúlteras, ¿sí? ¿No sabéis que la amistad del mundo, ¿sí? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque primero está el mundo, porque me agrada y porque me fascina y me deleito y me complazco. Primero está el mundo que el complacerme en Dios. Entonces a Dios lo tengo en segunda parte, y eso tiene que ver con una idolatría, ¿sí? Y entonces dice el Señor, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano que el Espíritu que ha hecho morar
en nosotros nos anhela celosamente. Entonces esto es lo que el Señor nos habla a nosotros, y allí entonces en Levíticos 26:40 está diciendo: y confesarán sus iniquidades y la iniquidad de sus padres por sus prevaricaciones. Mira, hermano, en la administración que nosotros tuvimos acerca de la iniquidad, pues vimos primeramente las bases de lo que era la iniquidad. Como muchas veces, hermanos, nosotros no sabemos qué hicieron nuestros bisabuelos, los 8 bisabuelos, no sabemos qué hicieron ellos, ni sabemos qué hicieron nuestros abuelos, ¿sí? Muchas veces nuestros abuelos nos cuentan algunas cosas, pero no nos las cuentan todas, ¿sí? Y por ejemplo, yo no sabía que mi abuelo tenía un hijo por fuera del matrimonio. Y entonces en una fiesta, en una reunión familiar, me senté al lado de una tía y me puse a investigar lo de mi abuelo. Y entonces yo le decía: tía, ¿mi abuelo tuvo algún hijo por fuera del matrimonio? Y me dijo: sí. Le dije: de razón, mi papá también tiene hijos fuera de matrimonio y mis hermanos tienen hijos fuera de matrimonio. Entonces ahí vemos lo que es una maldición generacional o la iniquidad. Entonces dice aquí: confesarás su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí. ¿Qué es prevaricar? Saber que esos son los mandamientos y sin embargo no los pasamos por alto. Dice: y también porque anduvieron conmigo en oposición, o sea, en rebelión, como lo dice ahí Éxodo 34. Entonces, hermanos, es muy, muy claro. Y entonces, como nosotros no sabemos, entonces empezamos a coger fue los mandamientos, el primer mandamiento, ¿sí? El primer mandamiento de la ley de Dios, eso está en Éxodo 20, hermano. Y usted lo puede ir leyendo y puede ir renunciando a todo lo que confiere, todo lo que concierne a el primer mandamiento, cuando nos dice que no tomarás, dice ahí en Éxodo 20, dice: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Este es el primer mandamiento, de que no podemos tener dioses ajenos delante de nuestro Dios Yahvé. Entonces, en esta época, bueno, aún en esta secta grande católico-romana, pues allí hay dioses diferentes, ¿no? Pero, y también hay en el segundo mandamiento que dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte y celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, lo que estamos leyendo ahora, hermanos. Entonces, en el primer mandamiento me está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El dinero es un dios, hermano, porque el Señor mismo nos lo dice en Mateo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, dice: no puedes servir a dos señores, ¿sí? Si le sirves a un señor, al otro lo vas a abandonar. Y si le sirves al otro, pues vas a abandonar. Entonces, así mismo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ahí nos está diciendo el Señor que el dinero puede ser un ídolo, ¿sí? Y lo ve, y pastor, y lo ve en el joven rico, ¿no? Claro, sí. Ahí se ve patentico ese ejemplo. Hermana, y eso es tan precioso porque el Señor le hace un llamado y se lo manifiesta a él. Y sin embargo, la riqueza que él tiene le puede más que ese llamado. Entonces, mira, hermanos, es importantísimo que aún nosotros podemos tener dinero, hermanos, pero que nuestro dinero, lo sepamos manejar. Algún día yo hice eso y coloqué el dinero debajo de los pies míos y yo le dije: tú no me vas a mover las emociones, tú no me vas a mover los sentimientos, y coloco este dinero debajo de los pies y que Cristo sea mi Señor siempre, ¿sí?
y sometía ese dinero, porque ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Cómo sabe uno que el dinero lo está manejando? Cuando estás contento porque tienes mucho dinero y cuando estás triste porque tienes poco dinero o no tienes. Entonces ahí puedes ver que el dinero te está manejando las emociones y sentimientos, entonces esto se vuelve un ídolo, ¿sí? Ahí lo puedes detectar con que mires cuando tienes dinero y te pones contento y cuando no tienes dinero y te pones triste. O cambia el semblante, cambia todo. Entonces ahí puedes ver que el dinero te está manejando. Entonces ese es como un ídolo. Igualmente, en la administración de la iniquidad, entonces a confesar todo lo que aún, digámosle, familias que tuvieron, eh, tuvieron a dioses ajenos, digámosle que familias satanistas, ¿sí? Entonces, o que andaban en la brujería. Entonces, eso es importante que nosotros lo confesemos, que no, o sea, no sabemos muchas cosas, no las sabemos de nuestros antepasados, pero todo lo que concierne, hermanos, a esos mandamientos, a ese mandamiento, pues hablárselo y confesarlo, todo lo que podamos, y le decimos al Espíritu Santo que nos muestre y que nos enseñe. Y después cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, ese es el primero, y dice, no te harás imágenes, ese es el segundo. Entonces, si nosotros, hermanos, tuvimos imágenes, estuvimos en esa secta religiosa, ¿sí?, de la Iglesia Católica Romana, si tuvimos esas imágenes y si le prendimos velas, entonces empezar a renunciar, a que pedirle perdón al Señor, a renunciar y que nos limpie con la sangre de Cristo. Esto fue lo que nosotros estuvimos haciendo en las ministraciones, hermanos, y los invito a que ustedes puedan hacer esas cosas. Esto tiene que ver con los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 en adelante hasta el 17, ahí están los 10 mandamientos. Y entonces los podemos mirar y, por ejemplo, el otro mandamiento, ¿sí?, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Y entonces ahí empezar a pedirle perdón al Señor por transgredir ese mandamiento. Entonces, todo esto tiene que ver, hermano, con lo que nos está diciendo Levíticos. Levíticos entonces nos está hablando a nosotros de que nosotros confesemos la iniquidad. Y la iniquidad, dice, confesarás su iniquidad y la iniquidad de sus padres. O sea, ¿qué iniquidad puedo yo tener? Digámosle un ejemplo, ¿sí? Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, ninguno de ellos estuvo en la cárcel. Pero nosotros ahora vemos que muchos jóvenes están yendo a la cárcel por cualquier diversas cosas y vemos la sobrepoblación en las cárceles. Entonces, este muchacho abrió una puerta de iniquidad para que sus generaciones, ¿sí?, caigan en la cárcel. Entonces necesitamos, hermanos, necesitamos cortar, ¿sí? Necesitamos cortar con esas iniquidades, y la sangre de Cristo corta con esas iniquidades. En Gálatas capítulo 3, versículo 11 nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que es por obras, ¿sí? Mientras que la gracia es por fe, ¿sí? En el 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, hermanos, es importante, la ley de Moisés, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés, nos dice en los 10 mandamientos, ¿cierto? Y los 10 mandamientos nosotros los violamos. ¿Por qué? Porque no los conocíamos. Y muchas veces yo le puedo preguntar a algún creyente, hermano, que
que me diga los 10 mandamientos y va a titubear, ¿sí? Entonces, si un creyente no se conoce los 10 mandamientos y no los tiene siempre presentes, entonces, ¿cómo vamos a trabajar, ¿sí? En quitar esa iniquidad de nuestros padres, esa iniquidad nuestra. Y entonces, como miramos entonces en Levíticos, entonces confesaremos nuestras iniquidades y confesaremos la iniquidad de nuestros padres por la prevaricación, ¿sí? Que hicimos contra nuestro Dios, y también porque anduvieron en oposición con el Señor. Dice, y también habré andado contra ellos. O sea, como el pueblo de Israel se volvió en oposición a Dios y hizo lo que él quiso, entonces Dios también se fue contra ellos y los mandó a las tierras de los enemigos. Entonces, hermanos, esto es muy tremendo porque el Señor les estaba hablando a ellos. Dice, ustedes debían haber pasado este desierto en 40 años, en 40 días, y por la desobediencia, por todo lo que han hecho, 40 años, ¿sí? Ahora, entonces, es bien tremendo porque el Señor entonces da una apertura. Allí en esa explanada de Moab, que van a pasar a poseer la tierra, el Señor entonces les habla a ellos y les dice que Él les va a circuncidar el corazón, ¿sí? En el versículo 6 de Deuteronomio 30 le dice: y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, esto es muy precioso, hermanos, porque Moisés le está diciendo, en el capítulo 10, les está diciendo, circuncidan el corazón, ¿sí? Arrepiéntanse, cambien. Entonces les dice después Moisés, en el capítulo 30 les está diciendo, el Señor les va a circuncidar el corazón. Entonces, hermanos, esto es muy tremendo porque ellos poseen la tierra. Sin embargo, hermanos, ellos están poseyendo la tierra y ya han vivido, han habido jueces, han habido reyes, ha estado David, y David como el precursor de los reyes y todo ello. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue haciendo lo malo, ¿sí? Y entonces levanta el profeta Jeremías para profetizar que ellos van a ser deportados a tierras de sus enemigos, como lo dice en Deuteronomio, ¿sí? Que los van a enviar a tierras de sus enemigos. Y entonces, aquí, entonces nos está diciendo, levanta el Señor a Jeremías para decirles que van a ser deportados por 70 años en la tierra de sus enemigos, allá en Babilonia. Van a ser llevados, deportados a Babilonia. ¿Por qué? Y él les dice, ahí en Jeremías capítulo 4, versículo 3 en adelante, dice: porque así dice Yahvé, a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Yahvé y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces aquí estamos viendo que el pueblo de Israel, hermano, la nación de Israel sigue en su situación fuerte, hermanos, de seguir en los caminos de lo que el Señor, o sea, los caminos contrarios a lo que el Señor les dijo a ellos. Y entonces ahí van a ser deportados. Y allí en Jeremías 9 también el Señor les dice en el versículo 26: a Egipto y a Judá, a Adón y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Mira, hermanos, tan tremendo porque el Señor mete a Judá, lo mete entre Egipto y Edom,
y entre Amón y Moab. Y debemos de entender que este Moab es el hijo de Lot con una de las hijas, Sí, ¿sí? los Y Amón también es un hijo de Lot con la otra hija. Estos dos, Amón y Moab, son hijos de Lot con las hijas. Este Edom es Esaú, ¿sí? Y está metiendo a Judá, o sea, tremendo esto, está metiendo a Judá. Por eso es que el Señor levanta a Jeremías para que entienda la condición en que está Judá, ¿sí? En ese aspecto. Y ahí es donde está el templo, y ahí es donde están los sacerdotes. Entonces el Señor les está hablando que van a ser deportados, y lo compara también con Egipto. Entonces dice que son naciones incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces no está hablando de la circuncisión de su prepucio, sino que está hablando de la circuncisión del corazón. Y hermana, ¿cómo era la visión que veías tú en la otra enseñanza? Por eso fue que colocamos ese corazón así con esas cadenas. Sí, veía un corazón, y el corazón estaba todo lleno de cadenas alrededor. Sí. Como de la mitad, o como que el nacimiento más para bajito, de ahí para allá, todo encadenado. Ajá. Sí, estaba metido en él, así, todo encadenado. Entonces debemos de entender, hermanos, yo alcancé a que colocáramos ese corazón así, de esa forma, para entender la visión de lo que el Señor estaba mostrando. Entonces esas es las ataduras, ¿no? Esa es la iniquidad que está allí alrededor del corazón y hace un prepucio, hermano, y que debe ser cortado, ¿sí? Y también tenemos que entender que no solamente nuestro corazón es el prepucio, sino que también nuestro corazón se engrosa, ¿sí? Se engrosa con lo que es como decir, aquello que se forma en el corazón, como ese sebo, como ese gordo, ¿sí? Uno le dice así, pero el Señor dice es de que eso vuelve hasta insensible el corazón. Entonces, un prepucio está protegiendo, ¿sí?, de esa sensibilidad del corazón. El prepucio hace que proteger la sensibilidad, ¿sí? En el pene del hombre, el prepucio hace que proteger esa sensibilidad del glande. Pero en este caso, cuando el Señor está hablando de la circuncisión del corazón, es porque hay un prepucio que no permite que el corazón sea sensible, ¿sí? Que no permite que esa sensibilidad que el Señor ha puesto en el corazón, porque cambió el corazón de piedra en el nuevo pacto, cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces ese prepucio hace que guardar la sensibilidad. Entonces el Señor está diciendo que circuncide el corazón para que sea sensible, y para que Deuteronomio lo habla muy precioso, porque está diciendo que en el versículo 6 de Deuteronomio 30, y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea que esa circuncisión al corazón, esto que hay allí en ese prepucio, es lo que se interpone a la sensibilidad del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso, para como, dirigir. Hermana, y como la iniquidad está en el espíritu, porque nuestro espíritu tiene 7 áreas, ¿sí? Y digámosle que una de las áreas que hay en nuestro corazón tiene que ver con la herencia, y ahí está lo que es el ADN espiritual de Dios, y el ADN de la iniquidad de nuestros ancestros. Entonces, esa iniquidad es la que hace que en nuestro corazón pueda priorizar, ¿sí? O sea, que empiece que más anhelo lo del mundo que las cosas del Señor muchas veces. Entonces, cuando circuncidan el corazón, vamos a amar al Señor,
y vamos a andar en sus caminos, y vamos a andar en sus preceptos, y vamos a andar en sus ordenanzas, y más aún en lo que el Señor nos dice, ¿no? Dice también un pedacito allá donde leíste, pastor, dice, y escucharás la voz de Yahvé. Sí, aquí mismo en Deuteronomio es que hay 7 puntos. Miremos los 7 puntos de Deuteronomio 30 y desde el 1, miremosla. Sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras. Entonces aquí es el primer punto, el arrepentimiento. En medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahvé tu Dios, y te convirtieres. Mira, entonces aquí el primer punto nos habla del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de dirección en los caminos que nosotros andábamos. Entonces, aún siendo creyentes, porque el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a ninguna otra nación, sino que le está hablando a Israel, y que Israel fue comprado, por decirlo así, porque fue sacado con brazo fuerte de Egipto y le pertenece al Señor, por decirlo así, hermano. Entonces, igualmente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue comprada con precio de sangre, con el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces es volvernos nuevamente al Señor del camino en que estamos caminando, ¿sí? Y mucho creyente, hermano, cada vez que nosotros vamos caminando, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada vez que conocemos una verdad tenemos que arrepentirnos. Uy, Señor, perdóname, porque ignoraba esto. Señor, perdóname, me arrepiento, Señor, y límpiame con tu sangre, Señor, y quiero caminar. Entonces después dice en el versículo 2, y te convirtieres a Yahvé tu Dios y obedecieres. Entonces el convertirnos es hacer ese cambio, ¿sí? Si nosotros vemos el hijo pródigo, él se arrepiente y vuelve en sí. Y entonces al convertirse es ir de regreso al del Padre. O sea, hacer un arrepentimiento y dice, uy, en la casa de mi Padre muchos jornaleros hay. No, yo voy a la casa de mi Padre que me haga como un jornalero, porque ya ahora no, con lo que le pedí la herencia y me la gasté, ya no soy digno de que me sea llamado hijo. Con lo que vio, ya con eso tuvo. Sí, con eso aprendió que nada bueno. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, cuando habla aquí de convertirnos a Yahvé, y dice, y obedeciereis la voz, ¿sí? Su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí nos está hablando, el tercer punto es obedecer a nuestro Dios, ¿sí? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Así es. El cuarto punto. Entonces, Yahvé hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahvé tu Dios. Entonces eso, hablándolo nosotros como iglesia, entonces es que si nosotros nos mantenemos firmes al Señor, entonces Él hará volver a nuestros hijos. Nuestros hijos que están en el mundo, esa es nuestra esperanza, nuestra confianza. Hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, ¿sí? Igualmente, hermanos, esto lo tenemos que ver también es del área las áreas de nuestro ser. De la administración del corazón, nosotros vemos que nuestra alma se fracciona y nuestras almas pueden estar cautivas en muchos lugares, ¿sí? En muchos lugares, en la rebelión, en la iniquidad, en el pecado en que anduvimos. Entonces nuestra alma puede estar cautiva en muchos lugares. Por ejemplo, una persona que ha visto pornografía, esa persona, su alma está cautiva allí, pero es necesario que sea libertada, ¿sí? De esa cautividad. Entonces la iniquidad es pedirle perdón al Señor
y todo esto. Entonces dice aquí que hará volver a los cautivos. Entonces nuestra alma se fracciona muchas veces en cautividades, no solamente la pornografía, sino que también, digámosle, la fornicación, que la fornicación es el acto de prostitución que hace la persona. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Entonces no solamente, digámoslo así, que el alma está fraccionada en lo que es la pornografía, sino que también está en la fornicación, o sea, la prostitución, ¿sí? Y cuando hablamos de prostitución no necesita de que esté haciendo sexo por dinero, sino que es la fornicación. O sea, el fornicario es un prostituto. Nosotros podemos buscar, en el griego fornicación es pornoeo, y pornoeo es el acto de prostitución, sea de hombre o de mujer, el cual practica ello. Entonces, nuestra alma puede estar cautiva en esos lugares, ¿sí? Y en otros muchos aspectos, en muchos otros aspectos puede estar cautiva. Por ejemplo, un alma cautiva en la mentira. Siendo creyentes, si todavía se practica la mentira, entonces son almas cautivas. O sea, antes se fracciona en muchos aspectos. Y por eso entonces dice aquí que el Señor hará volver, en el versículo 3, nos dice: entonces Yahvé hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Yahvé tu Dios. Sí. Y circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces ese es el punto número 5, ¿sí? El punto número 5 es de circuncidar el corazón. Y lo más precioso es que, hermanos, igualmente como el Señor nos liberta, hermano, pero cuando conocemos una verdad y que estamos cautivos en un lugar determinado, empezamos a anhelar: Señor, ayúdame y libértame. Y sabemos que el Señor es el que nos liberta. Entonces, cuando nosotros anhelamos, hermanos, esa circuncisión de corazón, entonces el Señor también la hace. El punto número 6 nos dice: y pondrá Yahvé tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Tremendo, porque entonces el Señor quita todas esas maldiciones de nuestras vidas y la va a colocar sobre nuestros enemigos. Los enemigos de Yahvé, digámosle que no miremos, porque el Señor nos dice a nosotros que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus, ¿sí? Entonces ahí los enemigos nuestros son esos espíritus inmundos, los demonios en las diferentes jerarquías. Y el séptimo punto entonces nos dice: y tú volverás y oirás la voz de Yahvé y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces podemos ver, hermanos, que esto es lo que, digámosle, la parte que nosotros tenemos que entender y hacer. Por ejemplo, cuando yo anhelo y deseo que el Señor me perdone mi pecado, ¿sí? Entonces debo empezar por un arrepentimiento, ¿cierto? Debo de empezar a caminar en un arrepentimiento de mi ser, como lo dice el hijo pródigo. Entonces, asimismo, estos pasos que muestra el Señor aquí es de lo que nosotros vamos a hacer para que el Señor nos circuncide, hermano, que el Señor ministre nuestra vida y que anhelemos esa circuncisión para que nosotros caminemos en ella. Y, hermano, podemos mirar algunas cosas, hermano, del pueblo de Israel que el Señor les ha hablado, ¿sí? Les ha dicho, y ya es en el tiempo del Señor Jesús. Ya fueron deportados, ya volvieron con Nehemías y Esdras y levantaron nuevamente el templo y todo ello. Y
en el tiempo del Señor Jesús, el Señor les habla, ¿no? Y les habla por el vocero, ¿sí? El Señor Jesús acusa a los fariseos, ¿sí? Y también acusa a los escribas. Y entonces Él le está diciéndoles, ay de vosotros, escribas y fariseos. Eso está en Mateo capítulo 23, versículo 23 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, que seguían en esa dureza de corazón, ¿sí? Porque, hermanos, ¿qué era lo que se diezmaba? Era la cebada, era el trigo, eran los olivares, las vides, o sea, todo lo que producía en gran cantidad. Pero Él les está diciendo, fariseos hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, las planticas que se cultivaban en el patio de la casa, de eso estaban pidiendo diezmo. Y dice, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. En el versículo 24 el Señor le dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esto es bien importante, hermano, y lo que es la administración de la iniquidad, lo que es las ministraciones del corazón, que nosotros los tenemos allí en YouTube, ¿sí? Estas ministraciones son ministraciones que son de adentro del vaso, ¿sí? Y también hay una ministración para lo de afuera del vaso. Mira, hermano, que es precioso lo que el Señor nos revela, y ministraciones por fuera del vaso es todo lo que nosotros tomamos del mundo, ¿sí? Por ejemplo, la liberación femenina. Esto tiene que ver con una administración del mundo y que se adopta en la iglesia, ¿sí? Las fiestas del Día de la Madre, las fiestas del Día del Padre, la fiesta de la mujer, el Día de la Mujer, todas esas cosas son ministraciones de afuera del mundo y que la iglesia adopta. Entonces si nosotros estamos adoptando esto, aún la Navidad en diciembre, ¿sí? Todo eso, lo de la Navidad, el Halloween ya lo sabemos que es malo, entonces ya no se hace, pero hay algunas iglesias que llevan y reúnen los niños y hacen actividades con ellos. Hermano, es un día común y corriente, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con también lo del fuera del vaso, que debe ser limpiado también. Sí, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De ellos
a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Entonces, mire, hermanos, que esto es muy tremendo lo que el Señor les estaba hablando, ¿sí? O sea, y cuando está hablando de los escribas, ¿sí? Y de los fariseos, son los que enseñaban la ley en las sinagogas, y los escribas tenían que ver mucho con lo del templo también. O sea, les estaba hablando todo a ellos mismos, a Judá mismo le estaba hablando lo mismo que les ha hablado desde el desierto, cuando iban a tomar la tierra, y les habló con Jeremías y los llevó cautivos y destruyeron el templo, el primer templo que edificó Salomón, y a ellos también les está hablando el Señor Jesús ahora, y ese templo también fue destruido. En este momentico no hay templo. Israel está esparcido, y ahora lo está trayendo nuevamente el Señor a su tierra, porque ya es el cumplimiento de los últimos tiempos, y donde también a Israel irá a ser circuncidado su corazón para que amen al Señor. Pero importante, hermano, es la iglesia. Nosotros como iglesia, nosotros debemos, hermano, porque a nosotros nos colocaron para que hiciéramos la labor que Israel debía hacer, y para que se llevaran a celo. Es importante, hermano, que entonces nosotros, que nos dieron la estafeta de Israel, lo hagamos de corazón, con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y Rey Santo, Señor, tú anhelas y tú deseas, Señor, que la iglesia también sea circuncidada, Señor. De que la iglesia también, Señor, bendito Dios, anhele esa circuncisión, Señor. Y para que, Señor, camine, Señor, conforme al mandamiento tuyo, Señor Jesús. Al mandamiento del Espíritu, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Rey, que coloques ese querer como el hacer en nuestras vidas, Señor, de anhelar esta circuncisión, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.